gracias. Es que cuando te leí, mira lo que es la cuestión, ¿verdad? Estaba metida en la explicación de la clase. Cuando te leí, me refería era a escuchar, no a grabar. Uy, no, estoy definitivamente, necesito ir al médico. Gracias, Yajaira. Bueno, entonces les decía, chicos, que definitivamente el entorno es un entorno común y nosotros no debemos poner en detrimento algo que no solamente es beneficio para mí, sino que debe ser beneficio para la comunidad. Miren, les voy a colocar un ejemplo. De pronto yo tengo un árbol frondoso en toda la puerta de mi casa, firme. Pero resulta que tengo el capricho que no, lo que pasa es que el árbol me va a dañar la losa, entonces me va a levantar. Eh, quizás eh, tengo que hacer digamos que toda la tramitología posible porque de igual manera yo no me voy a perjudicar. Pero también debo tener un balance, lo ideal sería quizás que arregle, quizás que adecue de pronto a las raíces del árbol o quizás reemplace ese árbol por uno que de igual manera no me vaya a generar tanta raíz y me vaya a perjudicar mi casa. ¿Por qué? Porque obviamente tampoco yo puedo estar eh, satisfaciendo a la comunidad y perjudicándome yo. Entonces ya a mí me corresponde tramitar, hacer un trámite específico, ¿verdad? Y manifestar que tomar fotos, tomar evidencia de que yo estoy teniendo un problema que definitivamente pues mi casa se va a ver afectada y como planteamiento pues yo lo que pues voy a hacer es sembrar un árbol. Aquí tengo precisamente, miren, aquí tengo una potera con unas semillas y miren, ya tengo el arbolito listo. Entonces lo ideal es cambiarlo para que dentro de poco tiempo podamos tener precisamente como ese entorno, como eh, ese, esa plantica que nos va a suministrar el oxígeno que necesitamos. Entonces, pues hay que tener un poquito de paciencia, pero de igual manera yo no me puedo perjudicar. Con esa evidencia yo puedo ir precisamente ante los organismos locales de control ambiental y solicitar el permiso para que pueda ser talado ese árbol. Listo. Entonces, les decía, porque precisamente los países a nivel internacional firman unos tratados comerciales, no comerciales, perdón, unos tratados que van precisamente el objetivo es que todos pongan un granito de arena y tratar de minimizar el impacto de por lo menos en este caso cuando hablamos de la capa de ozono, minimizar el impacto de emisión de gases tóxicos, de gases dañinos que de alguna manera pues vayan a afectar esta importante parte precisamente de nuestra atmósfera. Miren, este convenio de Viena está ratificado por 33 países, los 33 países de América Latina y del Caribe, y entró en vigor en septiembre del año 88, o sea, ya tiene más de 30 años. Y precisamente, ¿cuál era? Los científicos habían establecido que por los rayos ultravioletas del sol habían generado un agujero, ¿verdad? Que precisamente estaba deteriorando la capa de ozono. Y precisamente ese agujero, ¿verdad? La capa de ozono es como la capa que protege como tal el planeta de los rayos ultravioleta del sol. Entonces, precisamente la emisión de todos esos gases tóxicos, todos esos gases se liberan a la atmósfera, ¿verdad? Y esa liberación de esos gases estaban generando un agujero por donde entran rápidamente los rayos ultravioletas del sol. Y ustedes saben ya cuál es el efecto de los rayos ultravioletas del sol. Generan efectos radiactivos, o sea, te genera una radiación que al estar usted en contacto físico, al estar de pronto usted permanentemente en la calle sin usar una protección adecuada, usted puede presentar afectaciones bastante graves de su piel. Entonces, miren, es importante que no solamente el trabajo sea de un país, o sea, que las medidas de preservación o de mitigación sean de una sola nación. Esto es algo que nos compete a todos.
Aquí, por ejemplo, va un continente completo, que es América, y no solamente América Latina, sino todo, todo lo que es el continente americano, norte, centro, sur y las islas del Caribe. ¿Con qué objetivo? Precisamente el objetivo es minimizar, utilizar de pronto tecnologías limpias, eh, que, las, que los países dentro de sus legislaciones internas establezcan normas específicas para contrarrestar, para preservar el medio ambiente. Si se dan cuenta que el convenio fue en 1988 y a partir de cuando se empieza ya como, digamos, con hecho, hablar sobre el tema medioambiental en Colombia, a partir de cuando se crea una ley que promueva, ¿verdad? Y promulgue el medio ambiente en Colombia. A ver quién me dice. ¿Cuándo se crea en Colombia la ley del medio ambiente? Miren que este convenio de protección de la capa de ozono se firma en el año de 1988. ¿Cuántos años tuvo que esperar Colombia para establecer una ley que precisamente proteja el medio ambiente? ¿Quién me dice? Podían existir decretos, pero como tal una ley que me hable sobre el medio ambiente, ¿cuándo se sacó? ¿Ustedes la conocen? A ver qué me dice Alessi, qué me dice Richard, qué me dice Martica, qué me dice Anthony. Y recuerdo yo que en la primera clase que di con ambos grupos, hicimos no un paralelo, eso fue como un cuestionario. Sí, prácticamente un paralelo. Ustedes tenían que ubicar la respuesta correcta con el enunciado, ¿verdad? La respuesta, o sea, buscar la respuesta con el enunciado que yo les planteaba. Y hablábamos, yo me acuerdo con la última hoja, hablamos precisamente sobre todo lo que tiene que ver con el tema medioambiental y sobre la ley del medio ambiente. ¿En qué año se promulgó, en qué año se estableció en Colombia la ley del medio ambiente? ¿Y cuándo se creó el Ministerio del Medio Ambiente? A ver, no todos al tiempo. Kenny, Richard, Martica, Anthony. Señor, es la ley 99. Caramba, tuvieron que consultar a Google, por supuesto. La ley 99, ¿de qué año? 1993. 193. Correcto, entonces es decir que es una ley que prácticamente es nueva, tiene 27 años. Ustedes dirán, ay, es vieja, señor, porque es más vieja que nosotros. No es nueva porque yo soy más vieja que la ley. Entonces, con respecto a toda la temática de destrucción de la capa de ozono, de los famosos gases de efecto invernadero, de todo lo relacionado con la contaminación ambiental, se habla del primer tratado en el año de 1988 y Colombia como tal establece una legislación. Ojo, pero miren, dirán, ay señor, pero 5 años después, pero lo importante es que se dio. Y para promulgar, para establecer una ley, esto no se hace de la noche a la mañana. Se tienen incluso que crear, porque es que a partir de la ley no solamente fue la ley, se crearon instituciones, ¿verdad? Se creó el famoso Sistema Nacional Ambiental y se creó el órgano a nivel nacional más importante para poder regir y para poder controlar todo lo relacionado con el impacto ambiental, que fue el Ministerio del Medio Ambiente. Correcto. Miren, y digamos que como preámbulo a establecer la ley 99 de 1993, también ustedes deben recordar que en el año de 1991 cambiamos de constitución, que es nuestra Carta Magna. Y la Constitución Política de Colombia de 1991 es netamente ambientalista. Ya con estos protocolos y con estos tratados, estos acuerdos entre países, ya Colombia fue
como cambiando su mentalidad e introduciendo dentro de su ley, dentro del libro, del compendio más importante como es nuestra constitución política, ya fue involucrando artículos eh, que hacen precisamente referencia al tema ambiental. Es decir, ya se estaba preparando, se estaba abriendo un camino para que Colombia creara instituciones que se encargaran precisamente de la vigilancia, de la custodia, de la administración, incluso de todo lo que tiene que ver con el tema ambiental. Y es como 2 años más tarde, ¿verdad? Decretó, firmó esta ley que es ley de la República, es ley nacional, y dio cabida precisamente a la creación del Ministerio del Medio Ambiente y el famoso Sistema Nacional Ambiental, más conocido como el SIG. Entonces, antes de hablar un poquito sobre eso, quería comentarle precisamente sobre los protocolos. Tenemos este convenio que es el convenio de Viena. ¿Dónde queda Viena? Viena es Suiza, sí. En Suiza, ¿verdad? La capital creo que es. No estoy fregada con la geografía, voy a decirle a Gaby que me la repase. Entonces, precisamente en Europa se da este convenio para que no solamente Colombia, sino que muchos países se comprometan. Como dice el dicho, una sola golondrina no hace verano. Por lo menos si toda una región, toda esta parte del continente, recuerden que América está prácticamente sola, el continente americano se divide, lo divide el Atlántico de lo que es Europa y África, y lo divide lo que es el Océano Pacífico de lo que es todo el Asia y Oceanía. Es decir, que estamos, digamos, en una ubicación importante, en una ubicación estratégica, y por lo tanto debemos unir nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para que no solamente sea Colombia, no solamente sea Estados Unidos, sino que todos los países se comprometan a que digamos que en la premura de lo posible, en un plazo de 3, 4 años, cambien, ¿verdad? Puedan ir cambiando, y se inició, digamos que con pie derecho, empezó con lo que corresponde a la contaminación ambiental. Recuerden de que el monóxido de carbono que generan precisamente los combustibles, los que generaban los carros, de a poco se fue cambiando ese tipo de tecnología, y ahora estamos utilizando tecnologías limpias, el biodiesel, el sistema precisamente de gas natural, para evitar de que se emitieran todos esos gases tóxicos. Y yo creo que lo principal es precisamente el parque automotor. Eso es lo que mueve precisamente a un país, lo que mueve la economía. Nosotros vemos un día sin carro y eso, mejor dicho, eso da tristeza, pero de igual manera la tierra respira, ¿correcto? Miren, ahora con la cuestión de la pandemia, hay vehículos, hay carros en circulación, pero yo creo que más o menos en un 50%. Quiere decir que si trabajan hoy el 50%, mañana sale el 50% que descansó, ¿verdad? Más que todo las estaciones de carro, de vehículos, están utilizando lo que son los radiooperadores, ¿verdad? Para muchas personas se están cuidando con respecto a todo este tema del COVID. Y eso precisamente, ¿qué hace? Que esa cantidad de gases emitidos a la atmósfera, de cierta manera, se disminuye. ¿Y qué vemos? Vemos, eh, digamos, con un ambiente mucho más limpio. Usted puede respirar, ¿verdad? Ahora no puede respirar bien porque tiene el tapaboca, pero yo les aseguro que si usted va a una parte solitaria, a un campo, a una casa que tenga de pronto un árbol frondoso, al usted hacer el proceso de respiración va a sentir que está absorbiendo aire puro, ¿correcto? Entonces, esto es uno de los convenios, el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. Hay otro convenio, Convención para el Cambio Climático. Miren, en Río de Janeiro se hizo una cumbre en el año de 1992. Aquí se hablaba precisamente todo lo relacionado con el cambio climático. Todo esto de la destrucción de la capa de ozono, la disminución, el aumento, perdón, de la temperatura promedio del planeta, pues ha generado muchos cambios precisamente en lo que corresponde al clima. Ya nos damos cuenta que las estaciones ahora están como locas, que quizás
Está en el trabajo y se levantó y dijo la cochita, buenos días. Nos damos cuenta precisamente que el clima no es que esté loco, sino que definitivamente el mal uso que estamos dándole a la tecnología ha hecho que el clima se haya deteriorado, que de pronto el invierno se prolongue, que se recrudezca mucho más todo lo que tiene que ver con la nevada, que el calor sea más intenso, que las temporadas de lluvia no son específicas para una época del año, sino que en cualquier momento puede llover. La emisión de la famosa lluvia ácida, es decir, todo, digamos que de alguna manera la naturaleza es sabia y de cierta manera nosotros somos los que nos estamos perjudicando con toda esta contaminación que estamos generando. Recuerden, cuando llueve, siempre lo que dicen los abuelos, no se bañen en el primer aguacero y no es mentira. ¿Por qué? Porque toda esa agua en forma de lluvia que cae, que está condensada en las nubes, ¿qué trae? Trae contaminación, todo lo peor que hay porque es precisamente las nubes están recargadas de tanto tiempo, de tanta contaminación que hay en la atmósfera, están en forma de lluvia y si alguno es curioso o alguno se baña, puede eh, sentir que el agua es espantosa, es amarga. Y precisamente eso es lo que nos hace daño. Nosotros no nos podemos bañar con algo que está totalmente contaminado y más aún en todo este tema del COVID. Debemos ser bastante precavidos, protegernos, no bañarnos con estos primeros aguaceros. Y si lastimosamente nos cogió el agua en la calle, inmediatamente llegar a nuestra casa, quitarnos esta ropa, bañarnos con agua limpia y pues tomarnos algo porque lo más seguro es que nos resfríen. Correcto. Entonces, precisamente para qué se hacen estas convenciones, para que todos los países tomen conciencia y no estén liberando. Hace calor, hija. No estén liberando esa cantidad de gases tóxicos sin ningún tipo de mecanismo de prevención al amor. Y tenemos el convenio de Basilea. Miren, esto es importantísimo. Esto tiene que ver con los movimientos de sustancias peligrosas, de los desechos peligrosos, lo que vimos precisamente en la unidad pasada y lo que de alguna manera tiene mucho que ver con esta unidad. Entonces, es importante, y miren desde cuándo data, tiene más de 30 años, pero lastimosamente en nuestro continente y en estos países apenas digamos que es que se ha tomado conciencia precisamente de la separación, de la disposición final que se le hacen a los residuos peligrosos. Nos pudimos precisamente dar cuenta en los artículos que pudimos ver. Incluso es en la misma Europa. Europa viene tratando el tema más o menos a principios del año 2000 y América Latina lastimosamente pues en la última década. Y todavía no es algo, digamos, que genere conciencia, todavía no es algo que todo, de pronto todo el mundo o todos los tipos de empresas lo implementen. Correcto. Esto es básicamente pues lo que yo les quería montar y por último la Convención para la Protección de la Biodiversidad. ¿Y qué es la biodiversidad? Este nos atañe precisamente a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro país es un país biodiverso. Nosotros tenemos una selva, nosotros tenemos una cantidad de especies que se encuentran precisamente viviendo en nuestros páramos, en nuestras montañas. Somos un país biodiverso, tanto en fauna como en flora y también en recursos naturales. Por lo tanto, yo creo que del continente Colombia es el principal país que debe, o ¿verdad?, establece medidas para preservar nuestro hábitat. No solamente nuestro hábitat humano, sino el hábitat de las especies. Es tanto cuando dicen ya esta especie está en vía de extinción. ¿Qué quiere decir? Quiere decir de que estos ejemplares que se encuentran por lo menos aquí en este zoológico son los últimos. Entonces, por lo tanto, ¿qué hacen? Tienen que liberarlo. ¿Para qué? Para que esa especie no se extinga, sino que siga creciendo, siga multiplicándose.
Entonces, de eso se trata. Tenemos que preservar la vida, preservar la flora, preservar la fauna y preservarnos nosotros. Si nosotros destruimos la fauna, la flora y el ecosistema, les aseguro que estamos poniendo también en vía de extinción nuestra especie, ¿verdad? Nuestra raza humana. ¿Correcto? Exacto, Anthony. Vienes a Austria. Estoy como loca. Estaba confundiendo. Estaba confundiendo Viena con Berna. Correcto. Listo. Entonces, para completar nuestra clase, voy a dejar de grabar y volver a hacer a detener para nuevamente grabar.